confidencia, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, a que cuente con valor. Son amigos de la paz, a que cuente con valor. Y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, fuerza, por mi raza. Guardia, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. Dolores y pareces, anaconas y guambianos. Dolores y pareces, anaconas y guambianos. Juntos se apilaran, todos indios colombianos. Juntos se apilaran, todos indios colombianos. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Adelante compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. La tierra sabe, la tierra piensa. Guardia, guardia, fuerza, fuerza. Guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra. Astro luminoso protegiendo la paz. Pastores poderosos, defensores de paz. La voz de la conciencia representada. La resistencia con un gran ideal. De respetar la esencia de la tierra heredada. Y compartir amor y justicia ancestral. He querido empezar mi presentación con el himno a la Guardia Indígena Colombiana, ya que mi presentación tiene que ver con la visibilización de la memoria ambiental ancestral del resguardo indígena Todes a través de las manifestaciones culturales. Proceso que he venido trabajando desde el año 2018 y que después de tomar la decisión de integrar el doctorado, quise hacer la continuidad de una segunda fase de investigación con este resguardo indígena, y ahora voy acompañada de la doctoranda Sandra Antonia, compañera del doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano, el cual me parece un tema ideal para el módulo de Cultura y Desarrollo. Es importante tener en cuenta que la visibilización de la memoria ambiental ancestral del resguardo indígena Todes de Caloto, Cauca, influye mucho en lo que es la memoria de la multiculturalidad, la diversidad cultural y el desarrollo cultural. Y hoy tengo la oportunidad de presentárselos ante diversas autoridades públicas y gubernamentales de mi país, Colombia.
¿Dónde queda el resguardo indígena Toes? Estamos ubicados en Colombia, ¿sí? Tal como lo vemos en esta zona roja, ¿sí? Colombia, como es bien sabido a nivel internacional, pues vive un conflicto armado desde hace muchísimos años y también vive un conflicto bipartidista a nivel de parte política en Colombia. Esta zona del Cauca es muy llamativa y es muy rica en diversidad, en ecosistemas y en esa parte ambiental y donde se ubican muchos de nuestros resguardos indígenas en Colombia. Se caracteriza por ser un territorio donde se cultiva coca y al cultivar la coca, pues hay mayor exportación de la misma, donde sus suelos son muy ricos para otro tipo de cultivos también, como la papa, el maíz, entre otros. En Colombia existe el departamento del Cauca y aquí en el departamento del Cauca, en la zona norte, aparece Caloto y en el centro, como lo podemos observar en esta convención verde, se encuentra ubicado el resguardo indígena Toes. Este mapa fue tomado del plan de vida del resguardo indígena Toes. ¿Por qué me interesa hacer la presentación con respecto a este resguardo indígena a las autoridades públicas gubernamentales en Colombia? Resulta que hace algunos años este resguardo se encontraba ubicado en el territorio de Páez, pero en junio de 1994 hubo una avalancha del río Páez, lo cual arrasó con muchas cosas materiales, pero también con muchas de las vidas de los integrantes de ese grupo indígena, de esa comunidad indígena, de ese resguardo. Muchas familias murieron, muchos integrantes, lo cual causó problemas emocionales y lo cual hizo que se desvincularan muchas de las prácticas ancestrales debido a que muchos taitas murieron dentro de sus familias. Es importante resaltar que en ese momento el Estado los reubica en Caloto, Cauca, ¿sí? En otro escenario, en otro territorio, donde a ellos les ha tocado rescatar esas prácticas ancestrales porque muchos de los taitas, muchos de los ancianos de la época murieron con esos secretos ancestrales. Entonces les ha tocado retomar en este nuevo contexto, hallar esas prácticas ambientales ancestrales. Por eso, para mí es importantísimo visibilizar la memoria ambiental ancestral de este resguardo. A continuación, pueden observar cómo quedó Páez en la época de la avalancha, ¿sí? Aquí hay un simbolismo donde se coloca una cruz donde muere toda la familia Giraldo Embus, ¿sí? En 1994. Solamente sobrevive una persona. Estas fotografías son rescatadas del álbum fotográfico del único sobreviviente de la familia Giraldo, lo cual nos ayudó para aportes a nuestra investigación de visibilización. Después de analizar ese antecedente, se me genera un interrogante. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer para visibilizar a ese territorio, a ese resguardo? Entonces me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo generar estrategias que visibilicen la memoria ambiental del resguardo Toes de Caloto, Cauca a través de esas manifestaciones culturales? Porque se puede hacer el rescate de la memoria del dolor, pero el patrimonio cultural me lleva a rescatar esa memoria afirmativa, la danza, la gastronomía. Y lo que se pretende es que el Estado y las diferentes políticas gubernamentales le
aporten a visibilizar este patrimonio cultural de este resguardo indígena de Caloto, Cauca. Es así que ese interrogante me lleva a plantear un objetivo general y 3 específicos. El primer objetivo es visibilizar la memoria ambiental del resguardo TOES de Caloto, Cauca a través de las manifestaciones del patrimonio cultural. ¿Sí? Allá fuimos y hablamos con el rector, ya que existía una institución pública y no educativa que podía aportar a esa visibilización a través de la educación. Es así como me planteo 3 objetivos específicos. El primero, determinar las manifestaciones del patrimonio cultural que permitan visibilizar la memoria ambiental del resguardo TOES. Identificar los elementos de la memoria ambiental dentro de las manifestaciones culturales determinadas y fomentar estrategias para visibilizar la memoria ambiental fundamentadas en el desarrollo cultural de la institución educativa TOES. ¿Eso qué quiere decir? Que deseamos fortalecer esa parte curricular y apoyarnos en la institución etnoeducativa TOES para poder fortalecer la visibilización de la memoria ambiental ancestral y recuperar esos conocimientos ancestrales de las comunidades. Es así como se propone la siguiente metodología. En el primer aspecto, la multiculturalidad del resguardo indígena TOES, donde se pretende, ¿sí?, que esas ceremonias que ellos llevan a cabo, esos ejercicios culturales, ¿sí?, que a pesar de que ellos invitan a otros territorios a ser partícipes de su ceremonia, ellos son muy abiertos a que la gente participe en este tipo de ceremonias para que conozcan cuáles son esos rituales que le hacen a la madre tierra y cómo se extrae ese conocimiento ancestral. Es así como dentro de esa multiculturalidad he tomado como referente al autor Rodríguez en el año 2000, donde define a través de un artículo de multicultural en Cuba, define este concepto como un espacio geográfico, físico o social donde se reúnen diferentes culturas, donde no hay estereotipos, donde se eliminan los prejuicios, donde se genera una convivencia armoniosa. Y en diferentes actividades que hemos logrado estar allí en este ejercicio investigativo, hemos notado que hay niños afro participando en todas las actividades culturales y educativas, en la parte gastronómica, mestizos, todos los que quieran llegar allí participan de ese espacio geográfico y comparten, intercalan sus saberes ancestrales, lo cual es muy importante. Dentro de esta metodología propuesta hay un segundo aspecto importantísimo que es la diversidad cultural y el resguardo indígena. TOES pues no se ve distante con respecto a este tema, ya que siendo un resguardo, resalta esa parte musical, esa parte gastronómica, las danzas, los bailes, los rituales, lo cual le aporta muchísimo a las nuevas generaciones, ¿sí? Y aquí hay algo importante que resaltar, y es que todo esto se quiere generar también en una escritura de la lengua nasa. Es así como tomo como referente una definición de la UNESCO acerca de la diversidad cultural cuando habla que es un principio de apertura, tolerancia entre las etnias, el lenguaje, la religión. Y el resguardo indígena TOES comparte esa parte gastronómica, esa parte religiosa, esa distribución del trabajo, esas danzas, donde no hay diferencias, donde no hay
cosas herméticas, sino por el contrario hay apertura a la parte cultural. Un tercer aspecto dentro de la propuesta metodológica es el desarrollo cultural, donde es importantísimo la lengua nasa dentro de ese conocimiento ancestral. Y los niños, esas generaciones que van creciendo, la idea es que crezcan con ese conocimiento ancestral a través del arte, a través del cuidado ambiental. ¿Y cómo se logra? A través de la educación. Es así como tomo de referente a Tamayo cuando habla sobre el desarrollo cultural y lo define como los rasgos distintivos espirituales, materiales e intelectuales y modos de vida, ¿sí? Entonces, la educación es como el instrumento y por eso necesitamos que los entes gubernamentales fortalezcan, no solamente en infraestructura, sino en cuanto a la parte curricular, todo ese proceso para que esta organización, este resguardo indígena, se visibilice y ese lenguaje NASA, ese lenguaje que la mayoría de colombianos desconoce, es importante que se visibilice. Y obviamente ese conocimiento ancestral a través de la parte ambiental, las plantas medicinales, cómo aportan esas plantas medicinales a la salud de los colombianos, a la salud de los resguardos indígenas, cómo podemos pasar de una agricultura de no sembrar coca, pero sí sembrar maíz, sí sembrar papa. Es importante que el Estado ayude a estas comunidades indígenas y en especial a esta comunidad del resguardo indígena Toes, donde cada día se viene reafirmando esa identidad, ese derecho cultural, esa memoria afirmativa, ¿sí? Que nos lleva a resaltar la convivencia, el respeto, la tolerancia, ¿sí? Conocer los símbolos, conocer que el respeto hacia la madre tierra, el respeto hacia el agua, el respeto hacia los ríos, el respeto que se le debe tener hacia el otro, hacia la persona, hacia lo que se cree, la tolerancia como tal. Donde el sentido de pertenencia frente a esos valores y a esa identidad se hacen importantes. Y qué más que decir que el reconocimiento de un territorio rico, biodiverso, donde subyace la importancia del patrimonio cultural. Es así como con esta propuesta quiero que el Estado y las entidades gubernamentales públicas del departamento del Cauca y Colombia ayuden a visibilizar esta parte cultural del resguardo indígena Toes. Es así como los dejo con una canción importantísima que nos hace reflexionar acerca de lo que tiene Colombia. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama tu raza, amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ahí, ya está fuera
fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo.